La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. En Lima ya estamos conectados con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD. En Arequipa, buenos días amigos de Arequipa, con Radio San Martín. En el Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Todos unidos a través de la red Sodomco, Radios Dominicas del Perú, y también un saludo para nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, y también para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú, y también pronto en Huancayo a través de la radio de la Arzobispo de Huancayo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. No podemos mandarles un abrazo caluroso porque acá en Lima nos estamos congelando, pero sí he visto una fotografía preciosa que me acaban de mandar de Arequipa. El Misti está bañadito en nieve hasta la falda, más o menos. Sí. O sea que, bueno, que está haciendo mucho frío. Con lo cual yo propongo que nos unamos todos en un paro nacional contra el frío y le pidamos al presidente de la República que declare feriado porque hace mucho frío. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Yo creo que lo hacemos, ¿ah? Porque ahora el que se para y pide algo, le dan. ¿No? ¿No has visto ayer? Cualquier cosa que cosa que pidas te dan. Yo quiero que no haya frío. Mientras haya frío, nadie trabaja. Y ya está, listo. Yo sí creo que los ponemos firmes. No hay colegio, no hay nada. Todos contra el frío. Que muera el frío. Entonces, no pues. Bueno, parece que el país se está moviendo más o menos en esos términos. Anoche, ya más en serio, les contaré. El presidente de la República se dirigió al país en uno de los mensajes más extraños que he escuchado cubriendo política muchos años, ¿no? El mensaje arranca ya cuando se conocía la renuncia del ministro de Economía, ya estaba en todos los titulares, ya estaba en todas las redes sociales. El mensaje arranca a las 10:10 de la noche con el presidente de la República diciendo que ha heredado pues un desastre, ¿no? Una pésima situación económica. Eso lo hace un presidente, ¿no es cierto?, cuando lo acaban de elegir. Eso es cierto. Normalmente al presidente electo entra y dice: qué barbaridad, lo que me ha dejado mi antecesor, es un desastre, es una cosa espantosa. Claro, entonces tú dices: sí, pues pobre hombre, me han dejado una cosa espantosa. El problema es que su antecesor es él mismo, porque él era el primer vicepresidente del Perú y ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces él se hereda a sí mismo, de su mismo gobierno, un desastre. No es que yo no fui el responsable de la economía. Puede ser, pero fue parte de ese gobierno. Entonces no puede desconocer de entrada lo que su gobierno hizo. Porque también es su gobierno. Eso es lo que pasa cuando el primer vicepresidente asume la presidencia. No tenemos entrenamiento en estas materias, pues no tenemos historia política, ¿no? Entonces, heredado un desastre. ¿De quién? De mí. ¿Cómo que de ti? No sé, ¿no? Es una inconsistencia absoluta. Pero la segunda inconsistencia vino a los segundos, ¿no? Dijo que bueno, que ahora sí en 2 meses el Perú, había dado la vuelta. Nos está yendo súper bien, ¿no? Ya estábamos en 5% de crecimiento. Como en este país se mide el crecimiento mes a mes ya. Listo. 5% de crecimiento, nos ha ido estupendo, maravilloso. Nos está yendo pero tan bien en la economía que hemos decidido votar al ministro de Economía. ¿Perdón? No entiendo. O sea, le está yendo tan bien en la economía en los últimos 2 meses de su gobierno, que son los únicos que ha tenido, que ha decidido votar al ministro de Economía porque nos va muy bien en economía. ¿Ah? Esa parte ya fue Cantinflas, ¿eh? Pero Cantinflas total. Y luego nos dijo varias cosas que son falsas. Primero, son demagógicas. Venden bien, pero son falsas, ¿ya? A ver, el Perú va a recaudar más porque hay grandes empresas que le deben 1 punto porcentual del PBI al Estado peruano. Eso es lo que tú has explicado acá. Lo he explicado más o menos 100 veces. Uh-huh. A ver, usted, se lo voy a poner en términos así, señor que me escucha en todo el Perú, en los términos más domésticos posibles.
A usted le llega una notificación de la SUNAT, dice que pues si esto yo no lo debo, si yo ya pagué, a mí no me corresponde pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué hace usted? Se va a la SUNAT y dice, no, usted tiene que pagar. Ah, no, impugno esta resolución, yo la impugno. Me voy a defender hasta el Tribunal Fiscal, pero eso lo impugno. Y ganas en el Tribunal Fiscal. Ganas. Y dices, bueno, yo no tengo que pagar, gracias a Dios. El Tribunal Fiscal, que es la última instancia administrativa, y no depende del Tribunal Fiscal de la SUNAT, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, te da la razón. Y entonces la SUNAT dice, sí, ¿no me vas a pagar? Te llevo al Poder Judicial. Y te llevo al Poder Judicial 6, 7, 8, 10 años. Y en ese proceso contencioso administrativo larguísimo, me van acumulando intereses, como una bola de nieve. Y le digo al ministro de Economía que eso es deuda. Y le digo al presidente de la República que eso es deuda. Eso no es deuda. Eso es una contingencia. Puede ser que la cobres, como puede ser que no la cobres porque no te dan la razón. El contribuyente tiene todo el derecho a impugnar. Este es el único país donde la SUNAT, que es un agente recaudador, impugna las resoluciones de la propia administración pública. O sea, es el Estado contra el Estado. Y el contribuyente al medio, que tiene que ir al Poder Judicial, gastar un montón de plata y esperar, cuando le han dado la razón, años de años, para que finalmente a veces no le cobren nada y a veces le quieran cobrar algo con una recatafila de intereses que hace imposible pagar la deuda. Entonces, eso es lo que Vizcarra cuenta como, digamos, la nueva recaudación que va a tener el Perú. Y estamos hablando de deudas que vienen de muy atrás, deudas que vienen de los 90s, que están en litigio desde décadas, ¿ya? O sea, de ahí no va a salir la recaudación para pagar el presupuesto público del próximo año. Eso es mentira. Entonces, que se deje de demagogias. La izquierda repite eso todo el tiempo. Que paguen la telefónica, que paguen los bancos, que paguen las mineras, que paguen... Todos pagan, todos los días pagan un chupo de plata. Resulta que en el año, no sé, pues, 98, impugnaste una acotación de IGB por un tema que no te corresponde pagar, lo ganas en el Tribunal Fiscal, te llevan al Poder Judicial, llegas hasta la Corte Suprema y estás litigando. Eso no es una deuda cierta. O sea, eso no es una deuda cierta. Y el señor Martín Vizcarra lo sabe. Es absolutamente inconsistente. Pero después quiso sazonar un poquito más pues el mensaje, darnos alguna otra esperanza, ¿no? La mujer, ya. Dije, a ver, comencemos a hacer tic-tac, tic-tac. ¿Cuándo dice violencia de género? ¿Cuándo dice machismo? Ni machismo se dice, ¿eh? No dice ni machismo. No puede decir machismo. No le sale. No le sale. ¿Y qué propuso? Lo mismo que tenemos ahora, lo mismo de sus medidas del fin de semana, que son las mismas que tenemos ahora, porque, digamos, tener más centros de emergencia mujer no va a hacer que a las mujeres le peguen menos. Puede hacer que las mujeres las atiendan más rápido, sí. O sea, es como decirte, ¿qué prefieres? ¿Que curar los moretones o que no te hagan los moretones? Yo prefiero que no me hagan los moretones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué medidas hay para que no te peguen, no para que te curen los moretones? O sea, son designios de la vida, pues te van a pegar de todas maneras. ¿Por qué? Porque no quiere hablar del tema central, que es el cambio del currículo escolar. Entonces ahora, ya, para dar algún nivel de satisfacción, desde la escuela vamos a educar a los niños para que respeten a las mujeres. No se trata de eso. Ni siquiera entiende el problema. Tal vez, no sé, si su ministra de la mujer le explicara el problema, tal vez lo entendería, no sé. Pero lo cierto es que no lo entiende. Y sigue repitiendo que nos va a poner más centros de emergencia mujer, no a la violencia. Dime tú puedes conocer a alguna autoridad pública que salga a decir, sí, hay que pegar a las mujeres. Ya, eso es absurdo, ¿no es cierto? No está diciendo más que verdades ya conocidas, verdades absolutamente conocidas. Entonces lo que hay que hacer acá, con todo respeto, es decirle al señor presidente, oiga, infórmese bien primero de cuál es la realidad, de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? De cuáles son las medidas que no funcionan porque hace años que las tenemos y cuáles son las medidas que sí funcionan porque podrían ser innovadoras, palabra que no está en su vocabulario en esta materia. Entonces, en el tema de mujer, un desastre. En el tema de la reconstrucción no le entendí nada, ¿ya? Porque lo que dijo era que ahora las obras se las iban a dar a los municipios de las regiones. Iban a descentralizar todas las obras públicas. No sé cómo te va a ir eso. Te va a ir con eso, con el tema de integridad al lado. No sé.
Y lo que fue más curioso en el tema de integridad del que habló, la lucha contra la corrupción, es que respetuosamente le pide al Congreso que por favor, le permita a la Contraloría nombrar su auditor. O sea, no es algo que yo pueda hacer. Y que por favor, aprueben la ley para que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise las cooperativas. Por favor, ¿no? Como decía, me robo la frase de a José Alejandro Godoy, tiene la firmeza de un flan. De verdad, el presidente tiene la firmeza de un flan. No es que yo te ruego, te pido, por lo menos que exija, pues, ¿no? No, por favorcito, pues, si fueran tan buena gente, ¿no? Me aprueban la ley, entonces ya supervisamos la cooperativa, que lavan dinero, ¿no? Entonces, y mientras tanto, simultáneo, unos minutos antes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo ministro es Trujillo y que controla directamente Vizcarra, ya había negociado con los transportistas de carga y les van a devolver 80 céntimos por galón por concepto de impuesto selectivo al consumo. Entonces ellos van a tener una devolución de impuestos. ¿Cuánto es? ¿Quién lo va a manejar? Etcétera, nadie sabe. Esta devolución de impuestos fue una medida antigua. Ya se había derogado hacía 2 años. Por supuesto está en el petitorio de los transportistas que tampoco quieren pagar peaje. Eso es genial. El peaje corresponde, ¿no es cierto?, al uso que le damos a un bien público. Es decir, los que usamos la carretera pagamos el mantenimiento de la carretera. Es la forma directa de pagar el mantenimiento de ese bien. No lo pagamos todos los peruanos, lo pagamos los que usamos la carretera. Hacer la carretera, ¿no es cierto?, el costo de infraestructura lo hace todo el Perú. ¿Ya? Socializas, aunque tú no vas a pasar por esa carretera, has pagado esa carretera por el hecho de pagar tus impuestos. Pero el mantenimiento tienen que pagarlo los que usan esa vía. No, los transportistas no quieren. Quieren una fórmula polinómica con la remuneración mínima vital. ¿Qué tiene que ver la remuneración mínima vital? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de esta carretera? Tanto. ¿Cuántos carros, automóviles pasan por aquí? Tanto. ¿Cuántos buses? Tanto. ¿Cuántos camiones? Tanto. Y así se hace, ¿no es cierto?, el esquema del mantenimiento de la carretera. Porque esa es una plata para que no tengas que volver a hacer la carretera desde cero de nuevo. Porque si no le das mantenimiento, hay que volverla a hacer. Y como la carretera, por ejemplo, la Panamericana Norte y Sur, se ha hecho 5 veces ya en la historia del Perú, o 6 veces en la historia del Perú, para no tener que volverla a hacer, ¿no es cierto?, se paga mantenimiento de la carretera. Bueno, en ese punto felizmente no llegaron a ningún acuerdo, pero les dieron sus 80 centavos. Como si los transportistas no trasladaran el flete a los usuarios finales, ¿no? Sobre todo los transportistas de carga, que eran los que iban a parar hoy día de manera indefinida. O sea, difícil la verdad la situación de Martín Vizcarra, porque si va a ceder ante cualquier cosa, además, si no le gustaba, como dicen, nosotros vamos a cubrir el presupuesto mejorando la recaudación, pero no subiendo las tasas impositivas. Discúlpeme, ¿quién subió las tasas impositivas? Su gobierno. ¿O él no firmó el decreto supremo? ¿O le pusieron una pistola en la cabeza para firmar el decreto supremo? Él lo firmó. Él firmó el aumento del impuesto selectivo al consumo. Esté en acuerdo o en desacuerdo yo con la medida, él la firmó. Él la firmó con su primer ministro, con su ministro de Economía. Ellos firmaron eso. ¿Por qué no evaluaron la conflictividad social antes de aprobarla? ¿No? La pusieron nomás. Entonces ahora tienen que retroceder. No sabemos cuánto van a retroceder. O sea, de hecho, no van a retroceder en cuanto a los cigarrillos y las bebidas gaseosas, y el alcohol, supongo. Pero en cuanto a los gasolines, ya le están devolviendo a los transportistas. Y luego es una pésima medida, porque luego no serán los transportistas, serán todos los usuarios que dirán, no señor, yo también quiero que me devuelvan. Por último, bájeme el impuesto. Y ya está. No, antes de nombrar un ministro, no conversan. Exacto. No le dicen cuál es tu plan de trabajo, qué propones tú para incrementar la economía en el país, y escucharlos y que digan algo y de acuerdo a eso escoger. ¿Cómo escogieron al señor David Tuesta? El señor David Tuesta llega por recomendación del ministro Carranza, del APRA. Es una recomendación del ministro que fue ministro de Economía durante la Prisma. Muy bien. Pero parece que dio varios nombres, no todos aceptaron y este aceptó. Venía de la cooperación andina, de la CAF, de afuera. Toda su carrera la ha hecho prácticamente fuera del Perú y llegó y dijo, bueno, tengo un hueco fiscal, ¿cómo lo lleno? Aumento impuestos. Eso se hace en todas partes del mundo, ¿no? Y le firmaron el decreto.
No le dijeron, no, Cholo, acá ni hablar, vamos a aumentar impuestos de entrada. No. No, le firmaron el decreto. Entonces cuando dijo, ya, ahora me voy por impuesto a la renta. Ah, no, ya impuesto a la renta no. Ahí ya, demasiado. Entonces, oiga, pero ustedes no me han dicho que tienen un agujero y que quieren taparlo. Pues voy a tapar el agujero. No, ya no tapas nada. Y ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Socorro Heisen, la presidenta de la superintendenta, digamos, de Banca y Seguros y AFPs, fue convocada a Palacio de Gobierno sola, sin el ministro de Economía y Finanzas. Es un organismo constitucionalmente autónomo, pero lo lógico es que para un tema de fiscalización de cooperativas esté presente el ministro de Economía y Finanzas. No lo invitaron. El ministro de Transportes negoció con los transportistas, no el ministro de Economía y Finanzas, tampoco lo invitaron. Un tema de tributos, ¿ah? Un tema de tributo lo negocia el ministro de Transportes y Comunicaciones. O sea, estaba pedidaza, pues. Ya la salida estaba pedidísima, ¿no? Ayer se especuló mucho también con la salida de la ministra del MIDIS, que tiene muchos problemas internos, la verdad. Ofreció, dijo que iba a aceptar la renuncia de su viceministra y la viceministra no había renunciado. Buenísima fue. Bueno, y la viceministra no había renunciado, sino que había toda una discusión por una asesora que dijo que le parecía muy mal que la señora Foronda contrate, ¿no es cierto?, a una persona del MRTA, que había cumplido su condena, sí, pero una persona del MRTA, como su secretaria en el Congreso. Por ese comentario la despide, lo hace público, y luego la señora Foronda acepta la renuncia de la viceministra. ¿No? Que dijo, yo no he renunciado. Siendo la señora Foronda una persona que viene de la izquierda, ¿no es cierto? Que tendrá mucha sensibilidad, me dicen gente del MIDIS, pero que de programas sociales no entiende nada y que está llenando el Ministerio de Enfermeras. Pobre MIDIS, ¿ah? Pobre MIDIS. Ese ministerio nació muy bien, con una concepción muy clara de lo que tenía que hacer, pero está pasando por sus peores momentos. En fin. ¿Qué? Fuera, Fujitrol. Estoy acá. Tienes que tener más respeto, Rosa María. Yo tengo el respeto que usted me merece. Lo acabo de bloquear. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Amigos de la radio, ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas. Un nuevo número finamente ilustrado, con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor. Además, notas exclusivas sobre la primera emisora católica del Perú, pinceladas históricas, en contacto con la noticia y mucho más. Adquiérelo a solo 5 soles en Girón Camaná 158. Y recuerda, con tu apoyo ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 19 minutos está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Bueno, ya tenemos aquí en los estudios, nos acompaña la congresista Tania Pariona. Tenemos varias cosas que conversar. Yo estuve en Ayacucho, como ustedes saben, este fin de semana y nos encontramos en Ayacucho justamente. Pudimos conversar ahí un ratito, en Huamanga, por supuesto, y nada, hay bastante agenda, tanto el tema de mujeres como el tema de la memoria, que nos preocupa a todos.
La congresista Pariona me ha enviado una carta, he podido leerla, del congresista Donaire, que el congresista Donaire le envía a ella a raíz de una moción que ella ha presentado de protesta por el trato dado al LUM, al personal del LUM, ¿no es cierto? Y la carta del señor Donaire, ¿cómo podríamos describirla? A ver, yo la voy a colgar después en redes para que ustedes la lean, ¿no? Pero es ¿cómo diríamos? ¿Delirante? Es muy extraña la carta. Hay párrafos que no logro en mis pocas luces llegar a comprender. O sea, pero presumo que está insultando a la congresista Pariona, o sea, más o menos, ¿no? Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Sumos puncho, ñañallay Rosa María, chaynalla tajturillay. Llapayan llaqtamasinchikuna pajya allin puncha ukachun, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Por el espacio oportuno, porque justamente el día de ayer recibimos esta carta en el despacho y realmente es sorprendente cómo el general Donaire intenta justificar todos sus actos, que si él fuera para Ayacucho tendría una respuesta ante esas actitudes. Mis hermanos paisanos ayacuchanos de comunidades, tanto como del ámbito urbano, que hemos vivido la violencia, que somos testigos directos, presenciales, por nuestros padres, por nuestros abuelos, no es que nos lo hayan contado, no hay una memoria que implantar en Ayacucho, y creo que la respuesta que él va a recibir es que él está intentando defender algo indefendible. Ahora, y por supuesto la carta... Esta carta es a raíz de una moción. ¿Qué dice la moción que usted Esta presenta? moción multipartidaria, Rosa María, si bien lo he impulsado desde el despacho, porque a mí me parece que hay un tema fundamental, y es que aquí hay que defender la institucionalidad del lugar de la memoria. Esta institución fue creada precisamente para evitar que volvamos a tener en nuestra historia un escenario como el que tocó vivir a nuestro país, pero haciendo una memoria crítica, reflexiva, que conozcamos el pasado, una institución que además costó, además tiene prendas desde objetos, documentos, tiene actas de las comunidades, hay gente que ha brindado desde lo que ella considera parte de su memoria para que este lugar sea un referente histórico. Y entonces intentar reescribir la memoria, intentar deslegitimar y atacar una institución, creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Entonces, ahora, en esa carta lo que moción? decíamos era, uno, que defendíamos la institucionalidad del LUM, que no estábamos de acuerdo, que nos parecía muy desproporcionada las opiniones que vertía y que las acciones que había hecho el congresista Donaire ¿Era una no moción permitían. de condena al señor Donaire, la conducta? En realidad no decíamos expresamente condenamos, pero sí decíamos, ¿no? Además en términos bastante coherentes, diríamos hasta cierto punto diplomáticos, ¿no? Que en el fondo el señor lo que estaba cometiendo es una desproporcionalidad, ¿no? Entre sus ¿Esa era una versiones. moción del orden del día que se ha presentado? Aún no está, digamos, abordada en el Pleno. Es una moción multipartidaria a la que ha sido suscrita por congresistas de distintas bancadas políticas. Pero se ha presentado ya y por ya oficialidad está mayor. presentado. Ya. Eso esperemos que se Y pueda dar normalmente- lectura en el Pleno. Exactamente. Y normalmente una moción del orden del día de este tipo se da lectura, se vota. Así es. Y se acabó la historia. No hay mayor debate. A veces sí, a veces no, pero normalmente no hay mayor debate. Pero el señor Donaire decidió abrir el debate contra usted. Y le ha mandado una carta furibunda por presentar una moción del orden del Sí, día. bueno, es una carta que tiene en realidad varios párrafos que uno puede encontrar incluso en una página web de una institución. Eso es lo que yo le digo. No cita, no menciona a quiénes Eso pertenece es la lo que pasa. frase. Hay momentos en que yo, mire, con Abel, hoy día a la mañana le digo, esto no lo ha escrito él. Yo soy profesor y me doy cuenta cuando hay plagio. Entonces hay párrafos. Aquí hay varios párrafos. Hay varios párrafos que podemos googlear que son plagio. Porque hay cosas o sea, que tú dices, esto, o sea, no es, a ver, consistente con el resto de la carta, ¿no? Párrafos enteros de que el recto camina, no debe vivir entre los rectos, sino entre los torcidos, para así probar su valía y su valor. Y, es una cosa. Además, le manda de regalo un libro que parece que él ha escrito, dice al final. Le adjunto un libro que ya no puedo mandarle originales porque no en fotocopia porque no se venden. Pero estoy segurísima, le digo, esto yo o lo he leído antes o he sacado de algún texto, porque esto no tiene no tiene sentido en palabras de él.
O sea, este no es lenguaje del señor Donaire. ¿No? La verdad, Ustedes han cuando logrado uno lee detectar la los carta, Rosa María, francamente uno dice, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Quiere dar una cátedra militar? En principio yo creo que aquí se trata de no tapar, ni mucho menos favorecer la impunidad. Y claro, lo que él menciona en la carta es que construyamos ese lugar de la memoria con la verdad, y le devuelvo la misma frase: busquemos la verdad porque la verdad es un derecho humano, y solo y únicamente con la verdad vamos a poder lograr justicia. Y la verdad es que no es lo que unos piensan o intentan instaurar o imponer. La verdad parte por que escuchemos también en este país a las víctimas. Las víctimas quedan fuera de este el debate. plagio. Bueno, entonces... Al toque. Soy buena en esto. Acabo de encontrar el plagio. Ha plagiado José Ingeniero, pues. O sea, a ver, les leo, ¿ya? Pero es que es obvio. Yo decía, esto yo lo he leído antes, pues. Ay. A ver. Por ejemplo, cuando en el pueblo no vibra un fuerte anhelo de justicia, nadie tiembla su personalidad y perfila su carácter, donde medran los que más se arrastran. ¿Qué dije, ingeniero? Cuando en la conciencia social no vibra un fuerte anhelo de justicia, nadie tiembla su personalidad ni esmalta su carácter, donde medran, o sea, igualito. Sí, hay un párrafo bastante íntegro. Largo. José Ingeniero, sí, te puedes, congresista, encima plagia. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el congresista? Así empieza: si valorara la moción que usted esgrime y suscribe en mi contra, como lo hubiera hecho ella sola, es posible que me indignaría. O sea, si la valorara, no me indigno. Entonces, si no se indigna, ¿para qué le manda la carta, no? En fin, pues es un poquito delenante. Fui entrenado para la guerra y reconozco al oponente artero y ruin, que no merece la honra del buen combate. Agárrate. Muy bien. He callado y tolerado con paciencia los agravios y contrariedades por nuestro deber en buscar la verdad, para ahora romper mi silencio y animar a los espíritus débiles, responder a las injusticias y afrentas de las que son víctimas del atropello, soportando con resignación silente a los que detentan el poder, que cobardemente injurian y golpean escondidos en su investidura. Y ahí viene pues el José Ingeniero, esta frase no es de él. Cuando en el pueblo no vibra un fuerte anhelo de justicia, nadie tiembla su personalidad y perfila su carácter, donde medran los que más se arrastran. Sin embargo, es bueno sufrir agravios y contrariedades, y que se opine mal de uno, aunque obremos con recta intención. Esto nos protege de la vanagloria y ayuda a ser humildes, pues la verdadera humildad es no indignarse contra nada, ya que no es gran cosa vivir con los buenos y rectos, sino vivir con los perversos, o que nos contraerían. Es una loable proeza, pues lo que a su juicio es reprochable podría ser loable para la mayoría de los peruanos. Y José Ingeniero se escribió en España, por si acaso, así que ha hecho sus pequeñas modificaciones. Señorita congresista, la moción que usted suscribe no refleja la verdad completa. Le invoco, y acá hay una cosa, ahí le remite a su libro, creo. Le invoco a descubrir el poder protervo que se oculta tras las faldas de una guía que sí, entre comillas, que sí reconoce públicamente con valentía sus equívocos, y desenmascarar ese poder que utiliza una mujer victimizándola para encubrir ideologías, entre comillas, que le reditúan engrosar sus cuentas bancarias corruptamente en nombre de los derechos humanos. Creo que se refiere a que usted engrosa sus cuentas bancarias corruptamente en nombre de los derechos humanos. Creo que se refiere a eso. La verdad, ya la interpretación podría ir hacia mí, hacia la joven guía, en fin. No sé si es la joven guía, si es usted o si es el universo, pero en fin. Es muy interesante, muy interesante. Hay un par de párrafos delirantes más, pero al final dice, en mayúsculas, impunidad no, pero tampoco persecución. Ya, entonces, ¿cómo haríamos, pues, general? O sea, usted no quiere que se juzgue a ningún violador de derechos humanos, ¿no? Pero impunidad no. Entonces, ¡qué barbaridad! Asuma las consecuencias de sus críticas insanas y el discurso tibio y permisivo contra los terroristas, que hoy libres se abrazan, cantan, bailan y aplauden, que podrían pronto también hacerle llegar a usted su hora. Sí, eso ya sobrepasa. Con amenaza de muerte. O sea, los terroristas le van a hacer llegar a usted su hora.
Sí, bien, Rosa María. O sea, digamos, esto es para peritaje psiquiátrico, porque además de plagio, de verdad, además de plagio, está José Ingenieros, acá estamos, el libro se llama Las Fuerzas Morales, ya, por favor, lo pueden buscar, acá está, o sea, esto es plagio. Y miren, no me he demorado ni 10 minutos darme cuenta. Cualquier profesor universitario se da cuenta al toque que ese párrafo no va ahí, ¿ya? Entonces, Donaire manda una carta a Tania Pariona e incurre plagio. Acá me está poniendo José Alejandro, en efecto, así es. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer congresista frente a esto? Bueno, Rosa María, yo creo que hay una respuesta más que individual, colectiva, y es del pueblo ayacuchano. El pueblo ayacuchano sabe la historia que vivió, lo vivió en carne propia. Nosotros somos testigos de la violencia y los crímenes que se cometieron por ambas partes. En este caso, Sendero Luminoso, así como las fuerzas del orden. ¿Qué le decimos a las madres, a los ciudadanos que fueron torturados, a los sobrevivientes, a aquellos que desaparecieron, a aquellas familias que tienen la historia viva? Le vamos a decir, cállate, esto no es, no hables de esto. A mí me sorprende, el señor Donaire viene de una comunidad de Ayacucho, él es de Vinchos. Vinchos fue azotado cruelmente por ambas partes. Y entonces para los ayacuchanos eso nos queda clarísimo. Ayacucho es el lugar en donde uno puede encontrar la memoria con verdad, Rosa María. No, y entonces la respuesta al señor, más allá de ser individual, porque la verdad yo no quisiera llegar a un tema de respuesta de él o de mí hacia él, yo podría incluso recurrir incluso a formalidades y de tipo legal, pero yo creo que hay un mensaje que Ayacucho tiene que dar al señor Donaire. Y el señor no ha vuelto a Ayacucho. Sin embargo, fue el que pidió a la comisión multisectorial hacia el Bicentenario para que supervisaran el museo de la Casa Anfasep, el Museo de la Memoria. Yo he estado en Ayacucho, y no se ha presentado el señor Donaire. He hablado con los que estuvieron ahí, he visitado el museo, me han llevado. El testimonio de los que están en el museo, que son hijos, hijas de las viudas, sobre todo las socias originales, es que llamaron a las 12 del día para decir que iban a ir a las 2 de la tarde. De último minuto, porque no estaba agendada. Habían ido para una comisión del Bicentenario, para otras actividades en Ayacucho, ¿no? El señor Cheput, el señor, me parece, Morales y Tubino. Y Tubino, muy bien. No llegaron a las 2 de la tarde, llegaron mucho antes, llegaron como a las 12:45 y estuvieron, me dicen, máximo 15 minutos. Miren, el sitio no es muy grande, pero si quieres leer lo que dicen los cartelitos, te vas a demorar un poquito más. Según ellos, una persona que va leyendo se demora 45 minutos. Ellos no leyeron nada, entraron de frente, miraron. La mayoría de los objetos que hay en este pequeñísimo museo son objetos que pertenecen a las socias originales. Por ejemplo, a ver, los mensajes que mandaron sus familiares desde la cárcel pidiendo auxilio y que nunca más los encontraron. Ropa exhumada de fosas, la cruz con las que ellas marchaban en la calle y sobre todo fotografías, ¿no es cierto?, y leyendas de las personas que desaparecieron. Eso es lo que hay en ese museo. También hay, por cierto, una reja que se abre, una puertita con una reja que se abre, donde se ve a un militar golpeando a un hombre de rodillas contra la pared. Lo que están representando ahí es la forma en la que eran torturadas las víctimas cuando los militares los capturaban. La mayoría de las socias de esta asociación son socias porque sus familiares fueron desaparecidos, detenidos o torturados por las Fuerzas Armadas. Y se asociaron, ¿por qué? Porque se encontraban en la puerta de los cuarteles o de las comisarías reclamando por sus familiares. Así se conocieron. Entonces, ¿dónde está Sendero? En este caso especial hay algunas que sí tienen víctimas en los dos lados, como todo el mundo. Pero se conocieron reclamando porque se habían llevado a su marido, se habían llevado a su hijo, se habían llevado a su hermano. Y yo he estado, como te digo, mis alumnos el sábado, digamos, la mayoría tenían familiares desaparecidos. María, en Ayacucho uno recorre el territorio y no hay una sola comunidad que no haya sido impactada por la violencia. No, y que no hay nadie que no tenga un familiar Más desaparecido. del 40% de la población ha sido impactada por esta violencia. Claro, entre el 80 y el 2000. Este museo chiquitito, que es de un solo piso, esto es una casa de 3 pisos, las socias
compraron esta casa hace muchos años para hacer básicamente en el segundo piso un comedor para los niños. De hecho, funcionaba en hasta los el 2005. 80, 85, 90. Hasta el 2005 funcionaba funcionó el como comedor. sí. ¿Por qué? Porque las señoras iban a protestar y querían dejar a sus hijos en un lugar seguro. Entonces ahí hacían manualidades, aprendían música. Estuve con uno de los chiquitos que ahora tiene 27 años, que me contó toda la historia. Entonces ahí se quedaban ellos y las mamás salían a protestar. Entonces luego ese segundo piso se convierte ya, o sea, se cierra como comedor, se convierte en un salón de reuniones y hacen un tercer piso justamente para hacer este museo chiquito donde guardan todos sus recuerdos, lo que ellas recuerdan, ¿no? Cosas como una ollita, por ejemplo. Hay una ollita ahí, a mí me hizo mucho, me dejó pensando, ¿no? Porque era una ollita que un militar caritativo le dio a un grupo de presos que pasaban hambre y les tiraban la comida al piso. Y en esa ollita, que era la ollita del perro probablemente, habían comido todos y decía así, y yo guardé la ollita. Si esta ollita hablara, les contaría muchas desgracias. Y cosas así chiquitas. No es un museo que pretende ser pues un museo de arte, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí la banderola con la que salían a marchar. Estuve ahí bastante rato y la verdad que sí es muy impresionante. Obviamente mucha artesanía, ¿no es cierto? Hay artesanía ayacuchana que muestra cómo una mujer, por ejemplo, está tratando de impedir que un militar se lleve a su familiar. Pues artesanía ayacuchana, son cosas que la gente vio y vivió. ¿Qué cosa el señor? ¿Quería que no, eso no pasó? Claro que pasó, por supuesto que pasó. Sí, Rosa María, yo creo que hay un ensañamiento y además agravios permanentes que se ha hecho a la región Ayacucho. Yo quiero hablar como ayacuchana. Ayacucho, si bien es el escenario en donde inició además Sendero Luminoso con esta quema de ánforas en Chuschi el año 80, y así seguidamente se han dado situaciones de violencia terrible, masacres, avasallamiento a comunidades, etcétera. Hoy necesitamos mirar a Ayacucho no estigmatizándola. Y lo que hemos visto es que primero el congresista Octavio Salazar, en donde dice que se hacen loas a Sendero Luminoso en esa casa museo Anfasep, y los Mentira. otros que le siguen el discurso, las tablas de Sarwa que luego también fueron acusadas como que estuvieran haciendo apología al terrorismo, cuando la gente, los ciudadanos ayacuchanos tuvieron que recurrir al arte, a la música para hacer memoria. Y no le vas a decir lo que tiene que dibujar esa persona porque vivió eso, tuvo que presenciar eso para incluso decir lo que hoy está diciendo. Entonces no le puedes tapar la boca ni los ojos ni intentar, en todo caso, instaurar un discurso bastante negacionista que intenta cambiar, girarla, esa historia. Y los ayacuchanos yo creo que tenemos vasta memoria. Entonces, claro, ahora con lo último, y eso ya creo que para todos es conocido con la película La Casa Rosada, que incluso han pedido que la censuren, que la saquen de pantallas. Y causó mucho impacto y logró que más gente vaya a verlo. Y qué bueno que lo vean, Rosa María. Y yo incluso recomendaría a la juventud, antes de ir a ver la película, que se documenten. Porque esa película está muy bien documentada. Esa película requiere que uno lea, por ejemplo, qué ocurrió en el Pentagonito, ¿no? Guerra en el Pentagonito. Leamos eso un poco, leamos lo que se ha escrito, todo lo que se ha investigado desde el lado de la antropología, la sociología. El Cuando congresista uno lee Donaire, eso, creo que podrá entender también la película. El congresista Donaire es representante por Lima, ¿no? Sí, en este caso él ha postulado por la ciudad de Lima. Antes intentó ser gobernador regional en Ayacucho. Ahí donde escuchamos que sus camaradas Iván y Carlos le habían financiado su campaña. Bueno, eran sus compañeros de colegio. Pero ya habían aprendido a no ser terroristas, entonces ya eran empresarios y le habían financiado su campaña. Pero si lo ha dicho en un video. Entonces es una cosa que no se queda, pero increíble. Bueno, vamos a la pausa porque hay más información. Vamos a preguntarle a la congresista qué piensa de las medidas del gobierno para proteger a la mujer. Antes de eso, preguntan de qué partido es el congresista Donaire y ponen acá APP. No es plagio, Rosa María. No, es copia. Es copia. Copia fiel. Copia, no es plagio. De verdad, busquen José Ingenieros, lo acabo de miren, he sacado una frase de la carta. Le he puesto entre comillas en Google y ¡pac! Las fuerzas morales, el libro de José Ingenieros. O sea, ya pues, esto, no es demasiado, ¿no? Es rapidito. Flaco favor que le dé a César no Acuña. lo he pasado por el tuterín, que es lo que usamos en la Universidad Católica para detectar plagios de alumnos. Es
un entrecomillado de una frase nomás. Bueno, ayer nos dimos cuenta inmediatamente de que eso, no era de Rosa él. María. Es obvio, es No se obvio. hacía Mira, yo lo he ninguna leído cita, recién hoy día, me la porque pasó hay que anoche a ver, y lo he redactarlo leído llegando acá. correctamente. Digo, esto no es de él. Ese texto no es de él, ni de casualidad. Y ni siquiera lo cita. Una maravilla. Carta con plagio, carta amenazante con plagio. Ya, pues ya. Escucha, ¿qué le está pasando a mi Perú, Dios mío? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Solicita tu evaluación de cortesía hasta el 16 de junio. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 43 minutos. Está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación escuchando el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, tenemos más información, por cierto, para conversar con la congresista Tania Parona. No nos va a distraer todo nuestro tiempo los delirios del congresista Donaire y sus plagios, de los cuales se tendrá que ocupar el Congreso de la República, porque que te insulten plagiando es bravo, ¿eh? Ese es bravo. Bueno, muy bien. Agenda pro mujer. Ustedes desde la bancada, desde su bancada y también de forma creo que multipartidaria, están pidiendo hace mucho tiempo un pleno para que se ocupe del tema de violencia contra la mujer. No se logra. Obviamente hay también un grupo de negacionistas que no quieren hablar de la palabra género, porque no sé, les da arcadas, no entienden qué significa, pobrecitos, incluir el presidente de la República. Y el presidente de la República ha anunciado una serie de medidas que son más de lo mismo, o sea, más centros de emergencia mujer no van a cambiar la realidad de la mujer. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Cómo salir de este enredo, la verdad? Sí, Rosa María, lo primero que hay que decir es que el presidente, el señor Vizcarra, debería tener una posición mucho más sólida y firme para defender el enfoque de la igualdad de género. El señor Vizcarra debe saber que tenemos un compromiso internacional
y que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 5 en el mundo es lograr la igualdad de género, y que hoy tenga una posición endeble, acomodada a una fuerza política que le tiene tirria, que le conflictúa el término género, realmente es yo creo que es un gran daño a la sociedad peruana, Rosa María. En el Parlamento, solo por tener la palabra género, no se debaten los proyectos de ley, no se aprueban, están ahí esperando la lista larga de proyectos priorizados, y entonces nos preguntamos si realmente este Parlamento está comprometido o no. Mediáticamente usa incluso los hechos, como el caso de la señorita Evi Ágreda, que, todos se condolencia, toman, salen diciendo la solidaridad y la indignación, pero en el momento en el que hay que decidir para mejorar nuestro marco legal, resulta que terminan trabándola. Y entonces aquí la posición del gobierno debe ser mucho más clara, más contundente, y no lo es. Habría que decirle al señor Vizcarra que no es la posición de la Iglesia Católica. El cardenal Barreto ya lo dijo. El enfoque de género es muy importante en la educación. Es cardenal, o sea, no es como dice un cardenal de Huancayo, y además, ¿no? El cardenal dijo que permitiría incluso dignificar a hombres y mujeres. Y creo que ese es el sentido de fondo. Aquí de lo que se trata es reconocer esa igualdad sustantiva a la que las mujeres aspiramos. Con una religiosidad seguramente muy primaria, cree que hablar de género es hablar de homosexuales. Una religiosidad muy, muy primaria, lamentablemente, en grupos evangélicos muy radicales, que no representan ni siquiera a todos los evangélicos, y que han hecho esta campaña, que le ha sorbido el coco a Keiko Fujimori, porque no hay otra explicación, en la cual la palabra, porque hay varios de esos grupos, hay varias personas de una bancada evangélica, ¿no? 5 o 6 evangélicos de ese rubro, digamos, que son los que se vinculan a con mis hijos no te metas y toda esta tontería, y reclutan a otros también conservadores, negacionistas y toda la historia, para tratar de evitar por todos los medios, bueno, han presentado una acción de amparo, un grupo de ellos, ¿no?, que se diga que la educación tiene que ser igual y que el género es una construcción que cada ser humano hace. O sea, uno nace con un sexo biológico, pero el género es una construcción cultural. Social. O sea, ¿por qué, por ejemplo, ayer decía, el diccionario de la Real Academia dice que una mujer pública, como la congresista Pariona, como yo, nosotros somos mujeres públicas, somos prostitutas? La definición exacta de mujer pública es prostituta. Es una construcción social, es una construcción cultural. Ya han pedido ya la retiró el diccionario, mujer fácil, ya la retiraron el año pasado. Porque hombre fácil era un hombre simpático, ¿no? Que algo así como exitoso. Un hombre fácil era un hombre exitoso. Una mujer fácil era prostituta. Entonces, cambiaron la definición. Pero falta que mujer pública, ¿no? Entonces, ¿hay construcciones culturales? Claro que hay construcciones culturales que hay que combatir desde la escuela. Entonces, por ejemplo, enseñarle a una niña que una mujer que hace política no es una mujer que está desvalorada por hacer política, ¿no? Lo que en este país necesitamos, Rosa María, es justamente esa educación con igualdad de género. Exactamente. Esa educación que nos permita mirarnos entre pares, tratarnos a iguales, valorarnos, respetarnos también, reconocer capacidades y lo más fundamental, ser vistas como sujetos y sujetas de derechos. Así es. Con derechos. Y que no hay otro que tiene derechos sobre nosotras, y la sobre única nuestros forma cuerpos. de hacer eso es darle a las niñas del Perú mucha educación. A los niños también, por supuesto, pero a las niñas mucha educación sobre sus oportunidades, sobre su capacidad de ser independientes, ¿no es cierto? De no depender de otro para su subsistencia, de poder valerse por sí mismas, ¿no es cierto? De no caer en la tristeza de tener una autoestima pues destruida, sobre la cual un desgraciado puede construir lo que quiera. Y sobre todo lo que estamos pidiendo es una ley sobre el acoso. El caso de Evi Agreda era una chica trabajadora, con sueños, con su independencia económica, que había venido a Lima, como miles de mujeres, a salir adelante. Así es. Exactamente. Ella lo que tenía como desgracia era un sujeto que la perseguía, mucho mayor que ella, que la acosaba, y no había para ella ninguna salida legal. Hechos como la que hemos visto en el caso de Evi Agreda, se tipifican como acoso sexual, que no está
tácita expresamente en nuestra legislación. Y justamente ya en la bancada del Nuevo Perú se ha presentado un proyecto de ley de autoría de la congresista Marisa Glave, quien fue la primera que tomó la iniciativa, y ya está. Y necesitamos justamente en el Parlamento que esta se agende, la debatamos, porque eso va a permitir que otros casos que puedan darse en similar situación puedan ser abordados y no tengamos a un preso pagando una pena que ni siquiera corresponde al delito. En este caso ya hay una muerte después, ¿no? Entonces Claro. una muerte seguida. Rosa María, en relación a la postura, a lo que ha anunciado el presidente de la República en relación a la lucha contra la violencia que enfrentan las mujeres y la violencia de género. Ya tenemos una ley vigente, la 30364, que se aprobó el 2015. Esta ley dio lugar a la creación de un sistema nacional para la prevención, la sanción, la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y justamente su finalidad es coordinar, planificar, articular, organizar, ejecutar acciones de manera complementaria entre el Estado, como este sistema funcional que creemos que debería además encaminarse, y además oficializa el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, y además crea un centro de altos estudios sobre el tema, sobre la problemática de violencia de género. Tenemos un Plan Nacional contra la Violencia de Género aprobado en el 2016 bajo decreto supremo vigente hasta el 2021. Instrumentos hay. ¿Qué es lo que no tenemos? Recursos. Bueno, no entre tenemos paréntesis, financiamiento, un momentito, entre presupuesto. paréntesis. El Congreso de la República cuesta más que el Ministerio de la Mujer. El Congreso de la República vale 709 millones de soles este año y el Ministerio de la Mujer creo que son 589 soles. Más que el 89 Ministerio de la millones. Mujer, más que el Ministerio de Cultura, y De creo Cultura yo... y del Ambiente. Más que eh, el Ministerio del Ambiente, más que el Ministerio de Cultura y más que el Ministerio de la Mujer. Como si no tuviéramos, hoy es el Día Mundial del Ambiente, hoy día. ambiente que proteger, patrimonio cultural vivo y digamos, y patrimonial que defender, y no tuviéramos mujeres que defender. Y para variar, Rosa María, el Congreso no tiene un órgano de control interno, ¿no?, que debería ser incluso definida Congresista por la Carolina, Contraloría de la República. Ante el O sea, abuso de la mesa directiva, ante el dispendio, ante las contrataciones irregulares, han contratado a gente que ha aportado en su campaña, es una vergüenza. Vergüenza total. Acá me pone un tuitero una cosa que es cierta. O sea, Odebrecht se le persigue porque donaba para campaña para que después lo contraten. No es lo mismo donar para campaña para que después se contraten en el Congreso. Es lo mismo. La misma pues. figura, diríamos. La misma figura. Este- ¿Por qué no presentan una moción de censura contra el señor Galarreta? Sí, Mañana que pleno. antes de eso yo quiero, Antes que eso. Rosa María, terminar con eso de nuestra posición frente a lo que el señor Vizcarra ha anunciado. Coincido en que es más de lo mismo. Estamos creando nuevas instancias, nuevos instrumentos cuando las tenemos, y lo que necesitamos es una partida presupuestal específica para luchar contra la violencia de género y contra la violencia especialmente que sufren las mujeres. No podemos crear comisiones tras comisiones cuando ya hace tiempo, cuando la ahora congresista Mercedes Arauz fue premier, anunció lo mismo y no hicimos nada. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Cómo se va a implementar? Pareciera que hay intentos incluso de crear nuevos instrumentos, y eso sería realmente un retroceso, porque aquí ha habido trabajo, aporte, incluso las propias El mujeres, Ministerio las de Mujer instituciones. tiene todo, tiene un plan Entonces, nacional, tiene todo. Aquí no vamos a avanzar si es que empezamos diríamos de cero cuando ha habido cierto avance, insuficiente sí, porque sabemos que no hay voluntad política también para fajarnos sobre el tema. Rosa María, el gobierno regional de Ayacucho no tiene un solo plan para luchar contra la violencia que Y enfrenta a las tiene mujeres. una corte superior. Ninguna provincia, ningún Escúchame, distrito y cuenta tiene con una un corte proyecto superior de a este tipo. Ayacucho que da la razón al hombre de todas maneras. Si no, pregúntenle a Red Contreras. Que justifica, que determinan feminicidio por homicidio. O sea, tenemos muchas barreras, trabas, incluso conceptos y comprensión de la ley 3364, que la gente no lo conoce, no lo ha ampliado en su reflexión, no lo implementa y necesitan capacitación. Debe haber un programa de capacitación coordinada entre el Ministerio de la Mujer, la Academia de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, para capacitar a los operadores de justicia. Nosotros hemos pedido en la Comisión de la Mujer que el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, evalúe y diseñe
una medida, por ejemplo, como la de generar fiscales especializados para abordar la violencia de género. Deberíamos tener especialidad, fiscales especializados, así como hay para temas criminalísticos, droga, narcotráfico, etcétera. Pero para este tema, que hoy es un flagelo tremendamente presente en nuestras vidas, necesitamos fiscalías especializadas. Eso para concluir y luego responder. Pero la respuesta la vamos a guardar para la pausa, después de la pausa. Bien. Vamos a ir a la pausa y regresamos para preguntar si van a presentar o no una moción de censura contra el presidente del Congreso, aunque sea para medir la fuerza política que tienen. No importa que pierdan. Oigan, los apristas hacían eso en los 80 todas las semanas. Ya se han olvidado. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Amigos de la radio, ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas. Un nuevo número finamente ilustrado, con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor. Además, notas exclusivas sobre la primera emisora católica del Perú, pinceladas históricas, en contacto con la noticia y mucho más. Adquiérelo a solo 5 soles en Girón Camaná 158. Y recuerda, con tu apoyo ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 56 minutos, usted está escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras dominicas del Perú, Sodomco. Bueno, estaba contándole que qué lindo es Ayacucho, la verdad. Tengo que ir más seguido. Mis recuerdos de los 90 fueron muy tristes porque tú ibas al aeropuerto, pues eso estaba tapado de soldados muy asustados, además los pobres también, ¿no? Obviamente, ¿no? Todavía en el 96, imagínate con Aymar Guzmán caído y todo, todavía se respiraba esta sensación de miedo, poco a poco se abría ahí, pero duró mucho y obviamente hoy tenemos una generación, como digo, que tiene la edad de la congresista, que vivieron esto de muy chiquitos, pero ahora ya son adultos. Entonces tienen todos sus recuerdos guardados que están emergiendo, ¿no? Hay que agradecer, sí, que por lo menos hay 2 centros comunitarios para atender problemas de salud mental, pero yo quiero decir una cosa, por favor, a ver si me escuchan. Yo me fui a dar un curso, eran 30 alumnos, los 30 hablan quechua, ¿ya? Y 2/3 el quechua es su lengua materna. O sea, los que no es su lengua materna lo hablan como si fuera su lengua materna. Y los que no son lengua materna. Entonces, si no hay psicólogos que hablan quechua, ¿cómo puedes trabajar? Y la Universidad de San Cristóbal de Huamanga no tiene la carrera de psicología. Entonces hay pues que pedirle a la gente de San Cristóbal que piense un poquito que si hay demanda, claro que hay demanda. Y se necesita, esa es la típica carrera que se va a necesitar en la región. Obviamente las señoras mayores no quieren ir, pues, porque en los Andes una señora no va a hablar con un desconocido de sus problemas personales ni de casualidad, y menos no en su idioma. Y menos si es hombre y ella mujer. Ni hablar. Ni hablar, está rompiendo ahí patrones culturales. Pero los más jóvenes sí quieren ir y no tienen a dónde asistir. Sí. Bueno, Rosa María, siempre serás bienvenida en Ayacucho y en general todos los que quieran conocer son bienvenidos. Para Ayacucho, porque además hay 2 centros, uno en Huamanga y uno en Cangallo, nada más. Sí, así es, 2 puntos que no coberturan toda la necesidad y la importancia y además de la lo que pasa es que hay que salir a hacer trabajo mental, en campo porque no van a venir para hacia ti, tienes que ir a buscar
tienes que ir a buscar. Esa es la gran diferencia. Así Bueno, que- quiero ver la moción de censura, porque acá llegó la hora de saber, o sea, quiénes están con estas contrataciones increíbles, con este abuso permanente, con sus proyectos de ley que se los chancan, en fin, como eres minoría sabes que te van a chancar, pero no así, con problemas de seguridad interna. Ayer nos dijo, la semana pasada, Kenji Fujimori, que a él le daba miedo estar en el Congreso, miedo, porque lo vigilaban, lo escuchaban. Bueno, ahí Había haciendo un haciendo servicio el paréntesis de inteligencia. sobre Kenji Fujimori, yo creo que él intenta mostrarse hoy como víctima, está próximo a ser Obviamente, desaforado, pero no aprovecha, perdón, él no desaprovecha la coyuntura, Es los político, momentos, es él político, es político. totalmente respetable, pero lo que está ocurriendo, Rosa María, en el Parlamento, efectivamente, es un abuso de poder, es un intento incluso de desfalcar el Congreso, el dinero de todos los peruanos, con actos de corrupción. Aquí los temas de fondo tienen que ver con intentos de corromper y cometer corrupción. El tema de los televisores, las rosas, todo eso es cuestionable, denunciable, y yo creo que estamos incluso en línea con la ciudadanía. Nosotros estamos y hemos ido protestando, incluso seríamos como la única bancada que ha ido tomando posición sobre el tema. Vivimos en carne propia. Marisa todo Labia ese aclaró tipo el de tema, Marisa abusos, Labia aclaró el Rosa tema de María. que efectivamente ustedes fueron los únicos que se opusieron al cambio en el reglamento del servicio parlamentario porque Así sabían es. lo que se venía. Contrataciones irregulares. Contrataciones irregulares que no se ajustan a los requisitos que normalmente se le exige a todo personal que ingresa a trabajar en el Parlamento y que debe demostrar tener más de 10 años para ser parte de el periodo planilla. el periodo de prueba es 5 años del Congreso. Ya quisiera el sector privado, pero en fin. Hemos presentado, Rosa María, frente a ello, la ley que deroga esta resolución legislativa del Congreso, justamente para que no sea la mesa directiva la que tenga que sobrepasar de sus funciones y hoy tener justamente en el Congreso un número de personales que han sido nombrados sin meritocracia. Algo que el fujimorismo, bueno, yo creo que les caracteriza es no considerar la meritocracia, sino la experiencia. Y esa experiencia es traslapada por lo que hace rato decíamos, porque les dieron favores, porque aportaron en su campaña, o porque votaron, o porque les organizaron algún tipo de meeting, y entonces hoy los contrato. Y eso es la misma figura, decíamos, de Odebrecht, es la misma figura con los cuales queremos luchar, con los cuales creemos que nuestro país ha sido realmente afectado, dañado, y que hoy ni siquiera tenemos reflejo alguno sobre el tema caso Lavallato. Si es tan sencillo censurar, porque con una moción del orden del día se censura, ¿por qué no se presenta? Nosotros tenemos la moción de censura, Rosa María. Hoy tenemos una reunión de bancada. Algunos congresistas todavía estaban en semana de representación, hoy deben llegar. Y nosotros sí vamos a presentar, Rosa María, una moción de censura, porque primero hay razones suficientes. Es indefendible el Congreso. Yo quiero ponerme también en los zapatos y en el pensamiento que tiene la población peruana. Hay un descrédito sentido, pero hay algo que yo quiero decir, Rosa María, y es que tenemos que saber diferenciar. Aquí tenemos que diferenciar qué es el Congreso fujimorista y qué es ese Congreso de congresistas que realmente queremos el cambio. Ustedes tienen que hacer Podemos diferencia ser poquísimos, con una moción. pero aquí es que, digamos, si ustedes no marcan la raya y no hacen nada, son absolutamente cómplices. Pero si ustedes dicen, no, un momentito, acá presento una moción de censura y los que estamos por la moción de censura estamos en contra de cómo se está manejando el Congreso, por lo menos quedará constancia. Hay 4 cosas que nosotros hemos planteado, Rosa María, reiteradamente. 1, hemos presentado ya un proyecto de ley para que la Contraloría sea la entidad quien designe al jefe de órgano control interno del Congreso. La Contraloría tiene un arduo trabajo, tiene que hacer un control profundo y sucinto de toda la administración de los recursos que tiene el Congreso. No solo los procedimientos regulares, claro. Procedimientos que se pueden justificar en el papel, pero aquí hay intentos de desfalcar el Congreso y de cometer, como lo hicieron en los 90, de cometer este tipo de actos. Segundo, ya hemos presentado esta ley que deroga esta resolución legislativa para que permite en todo caso, contratar personal sin regirse a la meritocracia, ¿no? Donde se dice incluso que el director general de la administración sea un profesional no perteneciente al cuerpo de profesionales de carrera del servicio parlamentario. Eso es lo que colocaron los fujimoristas.
que no necesariamente pertenezca al cuerpo de profesionales, que puede ser cualquier ¿Qué? persona que solo tenga la experiencia y entra a ocupar un cargo administrativo, Para siempre. jefe, ¿no? Además, Director para siempre, general con estabilidad laboral de absoluta. administración. Entonces, ya hemos presentado el proyecto de ley que deroga y retira ese párrafo. La moción de censura que vamos hoy día a discutirlo en la bancada, estoy segura que vamos a ir en la misma línea, ya la tenemos lista, solo falta suscribirla y presentarla, y hemos pedido que se publiquen los acuerdos de mesa directiva, Que no están está publicados. y que dice la ley claramente que toda decisión en el Parlamento debe ser transparente, así como se suben los acuerdos de comisiones, de portavoces. Esta mesa directiva debe subir todos los acuerdos, no se ha subido. Desde el periodo de la señora Luz Salgado hasta la fecha, no hemos tenido una información de cuáles son las decisiones que toma la mesa directiva. Y eso es una falta grave. Es una falta grave porque todos somos parlamentarios. El Parlamento es el espacio en donde todos deberíamos tener acceso a la información. Bueno, si no les dan y resulta información que pues, ni a siquiera ustedes, nos dan. imagínense cómo no lo van a censurar. Y la mesa directiva hoy define qué se compra, qué no se compra, quién se contrata, cuánto se contrata, de toda la administración del Congreso. Y hoy está en manos del fujimorismo. Y aquí quienes están llevando a este mayor descrédito, Rosa María, del Parlamento, yo me atrevería a decir, es el fujimorismo. Obviamente, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Con algunos y asociados que veremos a la hora que se vote. En el espacio en donde O necesitamos sea, yo estoy pelear. segura que hay varios que van a votar a favor y luchar de contra la corrupción. Pero Johnny Lescano los va a apoyar porque plantea una también. O sea, hay varios que querían. Pero sobre todo además para medir su fuerza para la mesa directiva. Si ustedes quieren la mesa directiva para la oposición, tienen que unirse. ¿No es cierto? Bueno, lo de la mesa directiva, Rosa María, incluso pasan por otros intereses políticos que seguramente se van negociando de cara a este desafuero próximo que se va a decidir en el Parlamento. Y algunos quieren realmente usar este caso, este hecho que tenemos a partir de los videomamanis. Y entonces, ojalá las fuerzas políticas sean coherentes. Nosotros como bancada Nuevo Perú vamos a seguir en la misma línea ¿Ustedes de van a votar oposición por el y de desafuero pedir de Kenji transparencia, Fujimori? de luchar contra la ¿Van a corrupción. votar por el desafuero de Kenji Fujimori? Hoy nosotros tenemos reunión de bancada, pero nuestra posición en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, así como en la Comisión Permanente, Rosa María, siempre fue porque en el Parlamento no permitamos ningún acto de corrupción. Y lo que hemos visto ante nuestros ojos es lo mismo que hace 20 años atrás Claro, hemos pero repudiado. estamos de y acuerdo, entonces, pero lo que va a pasar es que Keiko Fujimori va a estar muy contenta, va a poner sus accesitarios y vota. O sea, va a haber más Fujimorismo en el Congreso. sí. Aquí se traslapan dos, diríamos, Ese es el problema, hay que lecturas, contrapesar, ¿no? Una que políticamente puede ser correcto, debe ser correcto desaforarlos, pero también políticamente para algunos podría significar desventaja o una señal de tener más poder. Aquí lo que necesitamos es un mensaje claro contra la corrupción. Sin embargo, creemos que cuando se quiere luchar contra la corrupción y sancionar a quienes cometieron falta o delito, Rosa María Palacios, aquí en el Congreso no se actúa de igual forma. No. Yesenia Ponce, el señor Mamani. No, a Maritza García, que sí puede mostrar que sí y estudió. entre otros que están 120 en lista, o sea, días. A mamá y a Yesenia Ponce, que no tienen cómo demostrar que estudiaron, no le pasa nada. no, pero además el señor Mamani hoy está denunciado por un alcalde de su localidad. Además, entonces, hay una serie de si hay indicios, de acusaciones hay graves. 3 congresistas, con condena firme penal por delito contra la administración pública, que el Congreso no les levante la inmunidad de arresto. 3 que están listos para la cana y siguen ahí sentados. Entonces, yo no sé por qué se matan por sacar a Kenji Fujimori y no mandar a estos 3 que ya tienen sentencia firme. O sea, no es que los van a procesar. No. Ya lo procesaron, ya lo condenaron. Dentro del Parlamento giran y se mueven de acuerdo a a intereses, a querer lograr algo más. Entonces decimos, ¿estamos realmente luchando contra la corrupción? ¿Hay un mensaje claro o se quiere usar de este hecho, de este acontecimiento que por supuesto a todo el país nos ha dejado lelos, diríamos, porque claro, es algo que ya hemos luchado contra ello hace 20 años y resulta que hoy tenemos gente grabando, gente chuponeando o no sé. No, probablemente y entonces, la sigan chuponeando usted y a todo su bancada, le cuento cómo seguramente van las que cosas, sí. cómo van las cosas. Bueno, nos tenemos que despedir. Pero bueno, cuando uno hace las cosas de manera transparente, clara, honesta, Rosa María, yo digo, bueno, aquí hay total transparencia, yo incluso diría, es como el río que pasa por mi pueblo, Bueno, no tenemos nada falta que una ocultar. cosa que tenemos pendiente,
modificaron el reglamento del Congreso de manera inconstitucional para contar las confianzas y las censuras de una manera diferente a la que establece la Constitución, con la renovación total del gabinete y un montón de cosas que añadió el señor Mulder que son inconstitucionales. Espero que cuando llegue un nuevo Congreso o cuando llegue una nueva mesa directiva, revisen las barbaridades que han hecho, porque han hecho barbaridades con la Constitución y con el reglamento del Congreso. Pero vamos a esperar que cambien los tiempos y que vuelva la democracia al Congreso. Lo que estamos viendo ahora es casi la dictadura del fujimorismo, así que hay varios temas del que hay que tomar posición y empezar a sacarlos a la luz, Rosa María. Hay muchos temas de los cuales la bancada del Nuevo Perú ha tomado ya posición. Hemos presentado un conjunto de iniciativas de ley, pero aquí hay una situación también real, ¿no? Y es que en el Parlamento, mientras tengamos esta medio mayoría que intenta decidir qué se agenda, qué no se agenda, y entonces eso termina siendo solamente documentos presentados. Nosotros esperemos que otras fuerzas políticas, así como hacia afuera dicen y repudian lo que hoy está haciendo el fujimorismo en el Parlamento, de orden del día, sean coherentes también en la práctica. Si usted presenta la moción de orden del día por la censura del presidencia del Congreso, lo primero que se discute es eso, antes que cualquier otra cosa, hasta Kenji vota. Ya después se verá su votación, pero lo primero que se tiene que discutir es eso, porque se ha puesto en duda, ¿no es cierto?, la gestión del presidente de Galarreta. Entonces, lo primero tiene que ser bajar al llano y que se discuta la moción. Sí, entonces, aquí no nos podemos quedar mañana a las 9 de la mañana con la voz endeble o presenta las manos cruzadas. Y lo primero que se discute es eso. De tomar posición. Y si quieren un debate corto, perfecto, pero se vota. Y cuando se vota, el pueblo sabe quién está al lado de quién. Y se acabó la historia. Por ahora. Después vienen los siguientes capítulos. Ya. Nos vemos, congresista. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a la congresista Tania Pariona, que nos acompañó. 9:10 de la mañana, Rosa María. Es tardísimo. Tengo que ir a mi otro trabajo. Chao, cuídense mucho. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. En Lima ya estamos conectados con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD. En Arequipa, buenos días amigos de Arequipa, con Radio San Martín. En el Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Todos unidos a través de la red Sodomco, Radios Dominicas del Perú, y también un saludo para nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, y también para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú, y también pronto en Huancayo a través de la radio de la Arzobispo de Huancayo. Vamos a ver. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. No podemos mandarles un abrazo caluroso porque acá en Lima nos estamos congelando, pero sí he visto una fotografía preciosa que me acaban de mandar de Arequipa. El Misti está bañadito en nieve hasta la falda, más o menos. Sí. O sea que, bueno, que está haciendo mucho frío. Con lo cual yo propongo que nos unamos todos en un paro nacional contra el frío y le pidamos al presidente de la República que declare feriado porque hace mucho frío. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Yo creo que lo hacemos, porque ahora el que se para y pide algo, le dan. ¿No? ¿No has visto ayer? Cualquier cosa que cosa que pidas te dan. Yo quiero que no haya frío. Mientras haya frío, nadie trabaja. Y ya está, listo. Yo sí creo que nos ponemos frío. No hay colegio, no hay nada. Todos contra el frío. Que muera el frío. Entonces, no pues. Pero parece que el país se está moviendo más o menos en esos términos. Anoche, ya más en serio, les contaré. El presidente de la República se dirigió al país en uno de los mensajes más extraños que he escuchado cubriendo política muchos años, ¿no? El mensaje arranca ya cuando se conocía la renuncia del ministro de Economía, ya estaba en todos los titulares, ya estaba en todas las redes sociales.
El mensaje arranca a las 10:10 de la noche con el presidente de la República diciendo que ha heredado pues un desastre, ¿no? Una pésima situación económica. Eso lo hace un presidente, ¿no es cierto?, cuando lo acaban de elegir. Normalmente al presidente electo entra y dice: qué barbaridad, lo que me ha dejado mi antecesor, es un desastre, es una cosa espantosa. Claro, entonces tú dices: sí, pues pobre hombre, no le han dejado una cosa espantosa. El problema es que su antecesor es él mismo, porque él era el primer vicepresidente del Perú y ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces él se hereda a sí mismo, de su mismo gobierno, un desastre. No es que yo no fui el responsable de la economía. Puede ser, pero fue parte de ese gobierno. Entonces no puede desconocer de entrada lo que su gobierno hizo, porque también es su gobierno. Eso es lo que pasa cuando el primer vicepresidente asume la presidencia. No tenemos entrenamiento en estas materias, pues no tenemos historia política, ¿no? Entonces, he heredado un desastre. ¿De quién? De mí. ¿Cómo que de ti? No sé. No, es una inconsistencia absoluta. Pero la segunda inconsistencia vino a los segundos, ¿no? Dijo que bueno, que ahora sí en 2 meses el Perú, había dado la vuelta. Nos está yendo súper, súper bien, ¿no? Ya estábamos en 5% de crecimiento. Como en este país se mide el crecimiento mes a mes, ya. Listo. 5% de crecimiento, nos ha ido estupendo, maravilloso. Nos está yendo tan, pero tan bien en la economía que hemos decidido votar al ministro de Economía. ¿Perdón? No entiendo. O sea, le está yendo tan bien en la economía en los últimos 2 meses de su gobierno, que son los únicos que ha tenido, que ha decidido votar al ministro de Economía porque nos va muy bien en economía. ¿Ah? Esa parte ya fue Cantinflas, ¿eh? Pero Cantinflas total. Y luego nos dijo varias cosas que son falsas. Primero, son demagógicas. Venden bien, pero son falsas, ¿ya? A ver, el Perú va a recaudar más porque hay grandes empresas que le deben 1 punto porcentual del PBI al Estado peruano. Eso es lo que tú has explicado acá. Lo he explicado más o menos 100 veces. ¿Ya? A ver, usted, se lo voy a poner en términos así, señor que me escucha en todo el Perú, en los términos más domésticos posible. A usted le llega una notificación de la SUNAT, dice que si esto yo no lo debo, si yo ya pagué, a mí no me corresponde pagar este impuesto. Entonces, ¿qué hace usted? Se va a la SUNAT y dice: no, usted tiene que pagar. Ah, no, impugno esta resolución, yo la impugno. Me voy a defender hasta el Tribunal Fiscal, pero eso lo impugno. Y ganas en el Tribunal Fiscal. Ganas. Y dices: bueno, yo no tengo que pagar, gracias a Dios. El Tribunal Fiscal, que es la última instancia administrativa, y no depende del Tribunal Fiscal de la SUNAT, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, te da la razón. Y entonces la SUNAT dice: sí, ¿no me vas a pagar? Te llevo al Poder Judicial. Y te llevo al Poder Judicial 6, 7, 8, 10 años. Y en ese proceso contencioso administrativo larguísimo me van acumulando intereses, como una bola de nieve. Y le digo al ministro de Economía que eso es deuda. Y le digo al presidente de la República que eso es deuda. Eso no es deuda. Eso es una contingencia. Puede ser que la cobres, como puede ser que no la cobres porque no te dan la razón. El contribuyente tiene todo el derecho a impugnar. Este es el único país donde la SUNAT, que es un agente recaudador, impugna las resoluciones de la propia administración pública. O sea, es el Estado contra el Estado. Y el contribuyente al medio, que tiene que ir al Poder Judicial, gastar un montón de plata y esperar, cuando le han dado la razón, años de años, para que finalmente a veces no le cobren nada y a veces le quieran cobrar algo con una recatafila de intereses que hace imposible pagar la deuda. Entonces, eso es lo que Vizcarra cuenta como, digamos, la nueva recaudación que va a tener el Perú. Y estamos hablando de deudas que vienen de muy atrás, deudas que vienen de los 90s, que están en litigio desde décadas, ¿ya? O sea, de ahí no va a salir la recaudación para pagar el presupuesto público del próximo año. Eso es mentira. Entonces, que se deje de demagogias. La izquierda repite eso todo el tiempo: que paguen la telefónica, que paguen los bancos, que paguen las mineras, que paguen... Todos pagan, todos los días pagan un chupo de plata. Resulta que en el año, no sé, 98, impugnaste una acotación de IGB por un tema que no te corresponde pagar, lo ganas en el Tribunal Fiscal, te llevan al Poder Judicial, llegas hasta la Corte Suprema y estás litigando. Eso no es una deuda cierta. O sea, eso no es una deuda cierta. Y
el señor Martín Vizcarra lo sabe. Es absolutamente inconsistente. Pero después quiso sazonar un poquito más pues el mensaje, darnos alguna otra esperanza, ¿no? La mujer, ya. Dije, a ver, comencemos a hacer tic-tac, tic-tac. ¿Cuándo dice violencia de género? ¿Cuándo dice machismo? Ni machismo se dice, ¿eh? No dice ni machismo. No puede decir machismo. No le sale. No le sale. ¿Y qué propuso? Lo mismo que tenemos ahora, lo mismo de sus medidas del fin de semana, que son las mismas que tenemos ahora, porque digamos, tener más centros de emergencia mujer no va a hacer que a las mujeres le peguen menos. Puede ser que las mujeres las atiendan más rápido, sí. O sea, es como decirte, ¿qué prefieres? ¿Que curar los moretones o que no te hagan los moretones? Yo prefiero que no me hagan los moretones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué medidas hay para que no te peguen, no para que te curen los moretones? O sea, son designios de la vida, pues te van a pegar de todas maneras. ¿Por qué? Porque no quiere hablar del tema central, que es el cambio del currículo escolar. Entonces ahora, ya, para dar algún nivel de satisfacción, desde la escuela vamos a educar a los niños para que respeten a las mujeres. No se trata de eso. Ni siquiera entiende el problema. Tal vez, no sé, si su ministra de la mujer le explicara el problema, tal vez lo entendería, no sé. Pero lo cierto es que no lo entiende. Y sigue repitiendo que nos va a poner más centros de emergencia mujer, no a la violencia. Dime tú puedes conocer a alguna autoridad pública que salga a decir, sí, hay que pegar a los... Tú vas feliz a predicar, amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Amigos de la radio, ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas. Un nuevo número finamente ilustrado, con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor. Además, notas exclusivas sobre la primera emisora católica del Perú, pinceladas históricas, en contacto con la noticia y mucho más. Adquiérelo a solo 5 soles en Girón Camaná 158. Y recuerda, con tu apoyo ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 19 minutos está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Bueno, ya tenemos aquí en los estudios, nos acompaña la congresista Tania Pariona. Tenemos varias cosas que conversar. Yo estuve en Ayacucho, como ustedes saben, este fin de semana y nos encontramos en Ayacucho justamente. Pudimos conversar ahí un ratito, en Huamanga, por supuesto, y nada, hay bastante agenda, tanto el tema de mujeres como el tema de la memoria, que nos preocupa a todos. La congresista Pariona me ha enviado una carta, he podido leerla, del congresista Donaire, que el congresista Donaire le envía a ella a raíz de una moción que ella ha presentado de protesta por el trato dado al LUM, al personal del LUM, ¿no es cierto? Y la carta del señor Donaire, ¿cómo podríamos describirla? A ver, yo la voy a colgar después en redes para que ustedes la lean, ¿no? Pero es ¿cómo diríamos? ¿Delirante? Es muy extraña la carta. Hay párrafos que no logro en mis pocas luces llegar a comprender. O sea, pero presumo que está insultando a la congresista Pariona, o sea, más o menos, ¿no? Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Sumos punchao, ñañallay Rosa María, chaynalla tajturillay. Llapayan llaqtamasinchikuna pajya allin punchao kachun, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Por el espacio oportuno, porque justamente el día de ayer recibimos esta carta en el despacho y realmente es sorprendente cómo el general Donaire intenta justificar todos sus actos, que si él fuera para Ayacucho tendría una respuesta ante estas actitudes. Mis hermanos paisanos ayacuchanos de comunidades, tanto como del ámbito urbano, que hemos vivido la violencia, que somos testigos
directos, presenciales por nuestros padres, por nuestros abuelos. No es que nos lo hayan contado, no hay una memoria que implantar en Ayacucho, y creo que la respuesta que él va a recibir es que él está intentando defender algo indefendible. Ahora, y por la supuesto moción la que usted carta... presenta, esta carta es a raíz de una moción. ¿Qué dice la moción que usted Esta presenta? moción multipartidaria, Rosa María, si bien lo he impulsado desde el despacho, porque a mí me parece que hay un tema fundamental, y es que aquí hay que defender la institucionalidad del lugar de la memoria. Esta institución fue creada precisamente para evitar que volvamos a tener en nuestra historia un escenario como el que tocó vivir a nuestro país, pero haciendo una memoria crítica, reflexiva, que conozcamos el pasado, una institución que además costó, además tiene prendas desde objetos, documentos, tiene actas de las comunidades, hay gente que ha brindado desde lo que ella considera parte de su memoria para que este lugar sea un referente histórico. Y entonces intentar reescribir la memoria, intentar deslegitimar y atacar una institución, creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Entonces, en esa carta lo que decíamos era, uno, que defendíamos la institucionalidad del LUM, que no estábamos de acuerdo, que nos parecía muy desproporcionada las opiniones que vertía y que las acciones que había hecho el congresista Donaire ¿Una no moción permitía. de condena al señor Donaire, la conducta, señor? En realidad no decíamos expresamente condenamos, pero sí decíamos, ¿no? Además en términos bastante coherentes, diríamos hasta cierto punto diplomáticos, ¿no? Que en el fondo el señor lo que estaba cometiendo es una desproporcionalidad, ¿no? Entre sus ¿Esa era una versiones. moción del orden del día que se ha presentado? Aún no está, digamos, abordada en el Pleno. Es una moción multipartidaria a la que ha sido suscrita por congresistas de distintas bancadas políticas. ¿Pero se ha presentado ya y por oficialidad ya está mayor? presentado. Ya. Eso esperemos que se Y pueda dar normalmente- lectura en el Pleno. Exactamente. Y normalmente una moción del orden del día de este tipo se da lectura, se vota. Así es. Y se acabó la historia. No hay mayor debate. A veces sí, a veces no, pero normalmente no hay mayor debate. Pero el señor Donaire decidió abrir el debate contra usted. Y le ha mandado una carta furibunda por presentar una moción del orden del Sí, día. bueno, es una carta que tiene en realidad varios párrafos que uno puede encontrar incluso en una página web de una institución. Eso es lo que yo le digo. No cita, no menciona a quién les pertenece Eso es lo la que pasa. frase. Hay momentos en que yo, mire, con Abel, hoy día de la mañana le digo, esto no lo ha escrito él. Yo soy profesor y me doy cuenta cuando hay plagio. Entonces hay párrafos. Aquí hay varios párrafos. Hay varios párrafos que podemos googlear que son plagio. Porque hay cosas, o sea, que dice, esto, o sea, no es, a ver, consistente con el resto de la carta, ¿no? Párrafos enteros de que el recto camina, no debe vivir entre los rectos, sino entre los torcidos, para así probar su valía y su valor. Y, es una cosa. Además, le manda de regalo un libro que parece que él ha escrito, dice al final, le adjunto un libro que ya no puedo mandarle originales porque no en fotocopia porque no se venden. Pero estoy segurísima, le digo, esto yo o lo he leído antes o he sacado de algún texto, porque esto no tiene no tiene sentido en palabras de él. O sea, este no es el lenguaje del señor Donaire. ¿No? La ¿Ustedes verdad, han cuando logrado uno lee detectar la los carta, Rosa María, francamente uno dice, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Quiere dar una cátedra militar? En principio yo creo que aquí se trata de no tapar, ni mucho menos favorecer la impunidad. Y claro, lo que él menciona en la carta es que construyamos ese lugar de la memoria con la verdad, y le devuelvo la misma frase: busquemos la verdad, porque la verdad es un derecho humano y solo y únicamente con la verdad vamos a poder lograr justicia. Y la verdad es que no es lo que unos piensan o intentan instaurar o imponer. La verdad parte por que escuchemos también en este país a las víctimas. Las víctimas quedan fuera de este el debate. plagio. Bueno, entonces... Al toque. Soy buena en esto. Acabo de encontrar el plagio. Ha plagiado José Ingeniero, pues. O sea, a ver, les leo, ¿ya? Pero es que es obvio. Yo decía, esto yo lo he leído antes, pues. Ay. A ver. Por ejemplo, cuando en el pueblo no vibra un fuerte anhelo de justicia, nadie tiembla su personalidad y perfila su carácter, donde medran los que más se arrastran. ¿Qué dije, ingeniero? Cuando en la conciencia social no vibra un fuerte anhelo de justicia, nadie tiembla su personalidad ni esmalta su carácter, donde medran, o sea, igualito. Sí, hay un párrafo bastante íntegro. Largo. José Ingeniero dice, sí, te puedes congresista, encima plagia.
¿Ya? A ver, ¿qué dice el congresista? Así empieza. Si valorara la moción que usted esgrime y suscribe en mi contra, como lo si hubiera hecho ella sola, es posible que me indignaría. O sea, si la valorara, no me indigno. Entonces, si no se indigna, ¿para qué le manda la carta, no? En fin. Pues es un poquito delirante. Fui entrenado para la guerra y reconozco al oponente artero y ruin, que no merece la honra del buen combate. Agárrate. Muy bien. He callado y tolerado con paciencia los agravios y contrariedad. Artesanía ayacuchana que muestra cómo una mujer, por ejemplo, está tratando de impedir que un militar se lleve a su familiar. Pues artesanía ayacuchana, son cosas que la gente vio y vivió. ¿Qué cosa el señor? ¿Que diría que no, eso no pasó? Claro que pasó, por supuesto que pasó. Sí, Rosa María, yo creo que hay un ensañamiento y además agravios permanentes que se ha hecho a la región Ayacucho. Yo quiero hablar como ayacuchana. Ayacucho, si bien es el escenario en donde inició además Sendero Luminoso con esta quema de ánforas en Chuschi el año 80, y así seguidamente se han dado situaciones de violencia terrible, masacres, avasallamiento a comunidades, etcétera. Hoy necesitamos mirar a Ayacucho no estigmatizándola. Y lo que hemos visto es que, primero el congresista Octavio Salazar, en donde dice que se hacen loas a Sendero Luminoso en esa casa museo Anfasep, y los otros que le siguen el discurso, las tablas de Sarwa que luego también fueron acusadas como que estuvieran haciendo apología al terrorismo, cuando la gente, los ciudadanos ayacuchanos tuvieron que recurrir al arte, a la música para hacer memoria. Y no le vas a decir lo que tiene que dibujar esa persona porque vivió eso, tuvo que presenciar eso para incluso decir lo que hoy está diciendo. Entonces no le puedes tapar la boca ni los ojos ni intentar, en todo caso, instaurar un discurso bastante negacionista que intenta cambiar, girarla, esa historia. Y los ayacuchanos yo creo que tenemos vasta memoria. Entonces, claro, ahora con lo último, y eso ya creo que para todos es conocido con la película La Casa Rosada, que incluso han pedido que la censuren, que la saquen de pantallas. Y causó mucho impacto y logró que más gente vaya a verlo. Y qué bueno que lo vean, Rosa María. Y yo incluso recomendaría a la juventud, antes de ir a ver la película, que se documenten. Porque esa película está muy bien documentada. Esa película requiere que uno lea, por ejemplo, qué ocurrió en el Pentagonito, ¿no? Guerra en el Pentagonito. Leamos eso un poco, leamos lo que se ha escrito, todo lo que se ha investigado desde el lado de la antropología, la sociología. El congresista Donaire, creo que podrá entender también la película. El congresista Donaire es representante por Lima, ¿no? Sí, en este caso él ha postulado por la ciudad de Lima. Antes intentó ser gobernador regional en Ayacucho. Ahí donde escuchamos que sus camaradas Iván y Carlos le habían financiado su campaña. Bueno, eran sus compañeros de colegio. Pero ya habían aprendido a no ser terroristas, entonces ya eran empresarios y le habían financiado su campaña. Pues se lo ha dicho en un video. Entonces es una cosa que no se queda, pero increíble. Bueno, vamos a la pausa porque hay más información. Vamos a preguntarle a la congresista qué piensa de las medidas del gobierno para proteger a la mujer. Antes de eso, preguntan de qué partido es el congresista Donaire y ponen acá APP. No es plagio, Rosa María. No, es copia. Es copia. Copia fiel. Copia, no es plagio. De verdad, busquen José Ingenieros, lo acabo de... miren, he sacado una frase de la carta, la he puesto entre comillas en Google y ¡pac! Las Fuerzas Morales, el libro de José Ingenieros. O sea, ya pues, esto, no es demasiado, ¿no? Es rapidito. Flaco favor que le dé a César Acuña. No lo he pasado por el tuterín, que es lo que usamos en la Universidad Católica para detectar plagios de alumnos. Es un entrecomillado de una frase nomás. Bueno, ayer nos dimos cuenta inmediatamente de que eso, no era de él. Es obvio, es obvio. Mira, yo lo he leído recién hoy día, me la pasó anoche a ver y le he leído llegando acá. Digo, esto no es de él. Este texto no es de él, ni de casualidad. Y ni siquiera lo cita. Una maravilla. Carta con plagio. Carta amenazante con plagio. Ya, pues ya. Escucha, ¿qué le está pasando a mi Perú, Dios mío? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes?
¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Solicita tu evaluación de cortesía hasta el 16 de junio. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 43 minutos. Está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación escuchando el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Tenemos más información, por cierto, para conversar con la congresista Tania Parona. No nos va a distraer todo nuestro tiempo los delirios del congresista Donaire y sus plagios, de los cuales se tendrá que ocupar el Congreso de la República, porque que te insulten plagiando es bravo, ¿eh? Ese es bravo. Bueno, muy bien. Agenda pro mujer. Ustedes desde la bancada, desde su bancada y también de forma creo que multipartidaria, están pidiendo hace mucho tiempo un pleno para que se ocupe del tema de violencia contra la mujer. No se logra. Obviamente hay también un grupo de negacionistas que no quieren hablar de la palabra género, porque no sé, les da arcadas, no entienden qué significa, pobrecitos, incluido el presidente de la República. Y el presidente de la República anunció una serie de medidas que son más de lo mismo, o sea, más centros de emergencia mujer no van a cambiar la realidad de la mujer. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Cómo salir de este enredo, la verdad? Sí, Rosa María, lo primero que hay que decir es que el presidente, el señor Vizcarra, debería tener una posición mucho más sólida y firme para defender el enfoque de la igualdad de género. El señor Vizcarra debe saber que tenemos un compromiso internacional y que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 5 en el mundo, es lograr la igualdad de género. Y que hoy tenga una posición endeble, acomodada a una fuerza política que le tiene tirria, que le conflictúa el término género, realmente es yo creo que es un gran daño a la sociedad peruana, Rosa María. En el Parlamento, solo por tener la palabra género, no se debaten los proyectos de ley, no se aprueban, están ahí esperando. ¿Las mujeres? Ya, eso es absurdo, ¿no es cierto? No está diciendo más que verdades ya conocidas, verdades absolutamente conocidas. Entonces lo que hay que hacer acá, con todo respeto, es decirle al señor presidente, oiga, infórmese bien primero de cuál es la realidad, de qué es lo que está pasando.
¿no es cierto?, de cuáles son las medidas que no funcionan porque hace años que las tenemos y cuáles son las medidas que sí funcionan porque podrían ser innovadoras, palabra que no está en su vocabulario en esta materia. Entonces, en el tema de mujer, un desastre. En el tema de la reconstrucción no le entendí nada, ¿ya? Porque lo que dijo era que ahora las obras se las iban a dar a los municipios de las regiones. Iban a descentralizar todas las obras públicas. No sé cómo te va a ir eso, te va a ir con eso, con el tema de integridad al lado. No sé. Y lo que fue más curioso en el tema de integridad del que habló, la lucha contra la corrupción, es que respetuosamente le pide al Congreso que por favor, le permita a la Contraloría nombrar su auditor. O sea, no es algo que yo pueda hacer. Y que por favor, aprueben la ley para que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise las cooperativas. Por favor, ¿no? Como decía, me robo la frase de a José Alejandro Godoy, tiene la firmeza de un flan. De verdad, el presidente tiene la firmeza de un flan. No es que yo te ruego, te pido, por lo menos que exija, pues, ¿no? No, por favorcito, pues, si fueran tan buena gente, ¿no? Me aprueban la ley, entonces ya supervisamos la cooperativa, que lavan dinero, ¿no? Entonces, y mientras tanto, simultáneo, unos minutos antes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo ministro es Trujillo y que controla directamente Vizcarra, ya había negociado con los transportistas de carga y les van a devolver 80 céntimos por galón por concepto de impuesto selectivo al consumo. Entonces ellos van a tener una devolución de impuestos. ¿Cuánto es? ¿Quién lo va a manejar? Etcétera. Nadie sabe. Esta devolución de impuestos fue una medida antigua. Ya se había derogado hacía 2 años. Por supuesto está en el petitorio de los transportistas que tampoco quieren pagar peaje. Eso es genial. El peaje corresponde, ¿no es cierto?, al uso que le damos a un bien público. Es decir, los que usamos la carretera pagamos el mantenimiento de la carretera. Es la forma directa de pagar el mantenimiento de ese bien. No lo pagamos todos los peruanos, lo pagamos los que usamos la carretera. Hacer la carretera, ¿no es cierto?, el costo de infraestructura lo hace todo el Perú. ¿Ya? Socializas, aunque tú no vas a pasar por esa carretera, has pagado esa carretera por el hecho de pagar tus impuestos. Pero el mantenimiento tienen que pagarlo los que usan esa vía. No, los transportistas no quieren. Quieren una fórmula polinómica con la remuneración mínima vital. ¿Qué tiene que ver la remuneración mínima vital? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de esta carretera? Tanto. ¿Cuántos carros, automóviles pasan por aquí? Tantos. ¿Cuántos buses? Tanto. ¿Cuántos camiones? Tanto. Y así se hace, ¿no es cierto?, el esquema del mantenimiento de la carretera, porque esa es una plata para que no tengas que volver a hacer la carretera desde cero de nuevo. Porque si no le das mantenimiento, hay que volverla a hacer. Y como la carretera, por ejemplo, la Panamericana Norte y Sur, se ha hecho 5 veces ya en la historia del Perú, o 6 veces en la historia del Perú, para no tener que volverla a hacer, ¿no es cierto?, se paga mantenimiento de la carretera. Bueno, en ese punto felizmente no llegaron a ningún acuerdo, pero les dieron sus 80 centavos, como si los transportistas no trasladaran el flete a los usuarios finales, ¿no? Sobre todo los transportistas de carga, que eran los que iban a parar hoy día de manera indefinida. O sea, difícil la verdad la situación de Martín Vizcarra, porque si va a ceder ante cualquier cosa, además, si no le gustaba, como dicen, nosotros vamos a cubrir el presupuesto mejorando la recaudación, pero no subiendo las tasas impositivas. Discúlpeme, ¿quién subió las tasas impositivas? ¡Su gobierno! ¿O él no firmó el decreto supremo? ¿O le pusieron una pistola en la cabeza para firmar el decreto supremo? Él lo firmó. Él firmó el aumento del impuesto selectivo al consumo. Esté en acuerdo o en desacuerdo yo con la medida, él la firmó. Él la firmó con su primer ministro, con su ministro de Economía. Ellos firmaron eso. ¿Por qué no evaluaron la conflictividad social antes de aprobarla? ¿No? La pusieron nomás. Entonces ahora tienen que retroceder. No sabemos cuánto van a retroceder. O sea, de hecho, no van a retroceder en cuanto a los cigarrillos y las bebidas gaseosas, y el alcohol, supongo. Pero en cuanto a los gasolines, ya le están devolviendo a los transportistas. Y luego es una especie de medida, porque luego no serán los transportistas, serán todos los usuarios que dirán, no señor, yo también quiero que me devuelvan. Por último, bájeme el impuesto. Y ya está. No,
antes de nombrar un ministro no conversan, Exacto. no le dicen cuál es tu plan de trabajo, qué propones tú para incrementar la economía en el país, y escucharlos y que digan algo y de acuerdo a eso escoger. ¿Cómo escogieron al señor David Tuesta? El señor David Tuesta llega por recomendación del ministro Carranza, del APRA. Es una recomendación del ministro que fue ministro de Economía durante la Prisma. Muy bien. Pero parece que dio varios nombres, no todos aceptaron y este aceptó. Venía de la cooperación andina, de la CAF, de afuera. Toda su carrera la ha hecho prácticamente fuera del Perú y llegó y dijo, bueno, tengo un hueco fiscal, ¿cómo lo lleno? Aumento impuestos. Eso se hace en todas partes del mundo, ¿no? Y le firmaron el decreto. No le dijeron, no, Cholaca, ni hablar, vamos a aumentar impuestos de entrada. No. No, le firmaron el decreto. Entonces cuando dijo, ya, ahora me voy por impuesto a la renta. No, ya impuesto a la renta no. Ahí ya demasiado. Entonces, oiga, pues ustedes no me han dicho que tienen un agujero y que quieren taparlo. Pues voy a tapar el agujero. No, ya no tapas nada. Y ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Socorro Heisen, la presidenta de la superintendenta, digamos, de Banca y Seguros y AFPs, fue convocada a Palacio de Gobierno sola, sin el ministro de Economía y Finanzas. Es un organismo constitucionalmente autónomo, pero lo lógico es que para un tema de fiscalización de cooperativas esté presente el ministro de Economía y Finanzas. No lo invitaron. El ministro de Transportes negoció con los transportistas, no el ministro de Economía y Finanzas, tampoco lo invitaron. Un tema de tributos, Un tema de tributo lo negocia el ministro de Transportes y Comunicaciones. O sea, estaba pedidaza, pues. Ya la salida estaba pedidísima, ¿no? Ayer se especuló mucho también con la salida de la ministra del MIDIS, que tiene muchos problemas internos, la verdad. Ofreció, dijo que iba a aceptar la renuncia de su viceministra y la viceministra no había renunciado. Buenísima fue. Bueno, y la viceministra no había renunciado, sino que había toda una discusión por una asesora que dijo que le parecía muy mal que la señora Foronda contrate, ¿no es cierto?, a una persona del MRTA, que había cumplido su condena, sí, pero una persona del MRTA, como su secretaria en el Congreso. Por ese comentario la despide, lo hace público, y luego la señora Foronda acepta la renuncia de la viceministra. ¿No? Que dijo, yo no he renunciado. Siendo la señora Foronda una persona que viene de la izquierda, ¿no es cierto? Que tendrá mucha sensibilidad, me dicen gente del MIDIS, pero que de programas sociales no entiende nada y que está llenando el Ministerio de Enfermeras. Pobre MIDIS, Pobre MIDIS. Ese ministerio nació muy bien, con una concepción muy clara de lo que tenía que hacer, pero está pasando por sus peores momentos. En fin. ¿Qué? Fuera, Fujitrolls. Estoy acá. Tienes que tener más respeto, Rosa María. Yo tengo el respeto que usted me merece. Lo acabo de bloquear. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de predicadores. Por nuestro deber en buscar la verdad, para ahora romper mi silencio y animar a los espíritus débiles, responder a las injusticias y afrentas de las que son víctimas del atropello, soportando con resignación silente a los que detentan el poder, que cobardemente injurian y golpean escondidos en su investidura. Y ahí viene pues el José Ingeniero, esta frase no es de él. Cuando en el pueblo no vibra un fuerte anhelo de justicia, nadie tiembla su personalidad y perfila su carácter, donde medran los que más se arrastran. Sin embargo, es bueno sufrir agravios y contrariedades, y que se opine mal de uno, aunque obremos con recta intención. Esto nos protege de la vanagloria y ayuda a ser humildes, pues la verdadera humildad es no indignarse contra nada, ya que no es gran cosa vivir con los buenos y rectos, sino vivir con los perversos, o que nos contraerían. Es una loable proeza, pues lo que a su juicio es reprochable podría ser loable para la mayoría de los peruanos.
Y José Ingeniero se escribió en España, por si acaso, así que ha hecho sus pequeñas modificaciones. Señorita congresista, la moción que usted suscribe no refleja la verdad completa. Le invoco, y acá hay una cosa, ahí le remite a su libro, creo. Le invoco a descubrir el poder protervo que se oculta tras las faldas de una guía que sí, entre comillas, que sí reconoce públicamente con valentía sus equívocos y desenmascarar ese poder que utiliza una mujer victimizándola para encubrir ideologías, entre comillas, que le reditúan engrosar sus cuentas bancarias corruptamente en nombre de los derechos humanos. Creo que se refiere a que usted engrosa sus cuentas bancarias corruptamente en nombre de los derechos humanos. Creo que se refiere a eso. La verdad, ya la interpretación podría ir hacia mí, hacia la joven guía, en fin. No sé si es la joven guía, si es usted o si es el universo, pero en fin. Es muy interesante, muy interesante. Hay un par de párrafos delirantes más, pero al final dice, en mayúsculas, impunidad no, pero tampoco persecución. Ya, entonces, ¿cómo haríamos, pues, general? O sea, usted no quiere que se juzgue a ningún violador de derechos humanos, ¿no? Pero impunidad no. Entonces, ¡qué barbaridad! Asuma las consecuencias de sus críticas insanas y el discurso tibio y permisivo contra los terroristas, que hoy libres se abrazan, cantan, bailan y aplauden, que podrían pronto también hacerle llegar a usted su hora. Sí, eso ya sobrepasa. Con amenaza de muerte. O sea, los terroristas le van a hacer llegar a usted su hora. Sí, bien, Rosa María. O sea, digamos, esto es paperitaje psiquiátrico, porque además de plagio, de verdad, además de plagio, está José Ingenieros, acá estamos, el libro se llama Las Fuerzas Morales, ya, por favor, lo pueden buscar, acá está, o sea, esto es plagio, y miren, no me he demorado ni 10 minutos darme cuenta, cualquier profesor universitario se da cuenta del toque que ese párrafo no va ahí, ya, entonces, Donaire manda una carta a Tania Pariona e incurre plagio. Acá me está poniendo José Alejandro, en efecto, así es. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer congresista frente a esto? Bueno, Rosa María, yo creo que hay una respuesta más que individual colectiva, y es del pueblo ayacuchano. El pueblo ayacuchano sabe la historia que vivió, lo vivió en carne propia. Nosotros somos testigos de la violencia y los crímenes que se cometieron por ambas partes. En este caso, Sendero Luminoso, así como las fuerzas del orden. ¿Qué le decimos a las madres, a los ciudadanos que fueron torturados, a los sobrevivientes, a aquellos que desaparecieron, a aquellas familias que tienen la historia viva? Le vamos a decir, cállate, esto no es, no hables de esto. A mí me sorprende, el señor Donaire viene de una comunidad de Ayacucho, él es de Vinchos. Vinchos fue azotado cruelmente por ambas partes. Y entonces para los ayacuchanos eso nos queda clarísimo. Ayacucho es el lugar en donde uno puede encontrar la memoria con verdad, Rosa María. Y entonces la respuesta al señor, más allá de ser individual, porque la verdad yo no quisiera llegar a un tema de respuesta de él o de mí hacia él, yo podría incluso recurrir incluso a formalidades y de tipo legal, pero yo creo que hay un mensaje que Ayacucho tiene que dar al señor Donaire. Y el señor no ha vuelto a Ayacucho. Sin embargo, fue el que pidió a la comisión multisectorial hacia el Bicentenario para que supervisaran el museo de la Casa Anfasep, el Museo de la Memoria. Yo he estado en Ayacucho, y no se ha presentado el señor Donaire. He hablado con los que estuvieron ahí, he visitado el museo, me han llevado. El testimonio de los que están en el museo, que son hijos, hijas de las viudas, sobre todo las socias originales, es que llamaron a las 12 del día para decir que iban a ir a las 2 de la tarde. De último minuto, porque no estaba agendada. Habían ido para una comisión del Bicentenario, para otras actividades en Ayacucho, ¿no? El señor Cheput, el señor, me parece, Morales y Tubino. Y Tubino, muy bien. No llegaron a las 2 de la tarde, llegaron mucho antes, llegaron como a las 12:45 y estuvieron, me dicen, máximo 15 minutos. Miren, el sitio no es muy grande, pero si quieres leer lo que dicen los cartelitos, te vas a demorar un poquito más. Según ellos, una persona que va leyendo se demora 45 minutos. Ellos no leyeron nada, entraron de frente, miraron. La mayoría de los objetos que hay en este pequeñísimo museo son objetos que pertenecen a las socias originales. Por ejemplo, a ver, los mensajes que mandaron sus familiares desde la cárcel pidiendo auxilio y que nunca más los encontraron. Ropa exhumada,
ropa exhumada de fosas, la cruz con las que ellas marchaban en la calle y sobre todo fotografías, ¿no es cierto?, y leyendas de las personas que desaparecieron. Eso es lo que hay en ese museo. También hay, por cierto, una reja que se abre, una puertita con una reja que se abre, donde se ve a un militar golpeando a un hombre de rodillas contra la pared. Lo que están representando ahí es la forma en la que eran torturadas las víctimas cuando los militares los capturaban. La mayoría de las socias de esta asociación son socias porque sus familiares fueron desaparecidos, detenidos o torturados por las Fuerzas Armadas. Y se asociaron, ¿por qué? Porque se encontraban en la puerta de los cuarteles o de las comisarías reclamando por sus familiares. Así se conocieron. Entonces, ¿dónde está Sendero? En este caso especial hay algunas que sí tienen víctimas en los dos lados, como todo el mundo. Pero se conocieron reclamando porque se habían llevado a su marido, se habían llevado a su hijo, se habían llevado a su hermano. Y yo he estado, como te digo, mis alumnos el sábado, digamos, la mayoría tenían familiares desaparecidos. O sea María, que, en Ayacucho uno recorre el territorio y no hay una sola comunidad que no haya sido impactada por la violencia. no, y que no hay nadie que no tenga un familiar Más del desaparecido. 40% de la población ha sufrido, ha sido impactada por esta violencia. Claro, entre entonces, el 80 y el 2000. este museo chiquitito, que es de un solo piso, esto es una casa de 3 pisos, las socias compraron esta casa hace muchos años para hacer básicamente en el segundo piso un comedor para los niños. De hecho, funcionaba en hasta los el 2005. 80, 85, 90. Hasta el 2005 funcionaba funcionó el como comedor. sí. ¿Por qué? Porque las señoras iban a protestar y querían dejar a sus hijos en un lugar seguro. Entonces ahí hacían manualidades, aprendían música. Estuve con uno de los chiquitos que ahora tiene 27 años, que me contó toda la historia. Entonces ahí se quedaban ellos y las mamás salían a protestar. Entonces luego ese segundo piso se convierte ya, se cierra como comedor, se convierte en un salón de reuniones y hacen un tercer piso justamente para hacer este museo chiquito donde guardan todos sus recuerdos, lo que ellas recuerdan, ¿no? Cosas como una ollita, por ejemplo. Hay una ollita ahí, me hizo mucho, me dejó pensando, ¿no? Porque era una ollita que un militar caritativo le dio a un grupo de presos que pasaban hambre y les tiraban la comida al piso. Y en esa ollita, que era la ollita del perro probablemente, habían comido todos y yo guardé la ollita. Si esta ollita hablara, les contaría muchas desgracias. Y cosas así chiquitas. No es un museo que pretende ser pues un museo de arte, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí la banderola con la que salían a marchar. Estuve ahí bastante rato y la verdad que sí es muy impresionante. Obviamente mucha artesanía, ¿no es cierto? Hay